Hola a todos y a todas, desde la parroquia Santa María de Hudson. Mi nombre es Ignacio, aquí en la diócesis de Quilmes, en este año jubilar de la diócesis, 50 años de existencia, y en la celebración del tercer sínodo diocesano. El sábado que viene tendremos, el 20 de junio, tendremos la segunda sesión del sínodo. En este contexto grabo esta homilía del 12º domingo durante el año, con el texto de Mateo 10, 26 a 33. Entre las indicaciones que da Jesús a sus discípulos para la misión, les propone no tener miedo, tener confianza en el Padre Dios. Hay que decir que estos tiempos en que se escribe el Evangelio de Mateo son tiempos de persecución para la comunidad cristiana. ¿En qué sentido? En primer lugar, tenemos que decir cuál era el estado del pueblo de Israel, del pueblo judío, especialmente porque Roma había llevado a cabo una seria batalla contra el pueblo judío, había destruido el templo. Hacia el año 70 se conoce la destrucción del templo. El Evangelio de Mateo se ubica en su escritura hacia el año 66, es decir, en ese contexto de persecución, de muerte, de daño del pueblo de Israel, los judíos entran en crisis con su identidad, ¿no? Como sucede después de todo hecho social que impacta, que conmueve. Recordemos nuestra crisis de diciembre del 2001. Hay que repensar la identidad de un pueblo, hay que repensar, en ese caso, la identidad judía. Que quede claro quiénes no son judíos, quiénes son los que combaten a Israel y a través de qué cosas se lo combate a Israel. Por lo tanto, comienza también una disputa entre judíos, sobre todo del grupo de los fariseos, y otros judíos que siguen a un tal Jesús y que se denominan cristianos. Comienza un conflicto entre dos grupos: los que se consideran verdaderos judíos en el cumplimiento de la ley mosaica, los fariseos, y estos judíos que siguen a un tal Jesús, el Nazareno. Comienzan entonces los cristianos a distinguirse del pueblo de Israel diciendo que ellos son el verdadero Israel. Recordemos el texto del domingo pasado, cuando Jesús elige a 12 como un símbolo de las 12 tribus de Israel, porque Jesús va a decir que quiere ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, quiere renovar a Israel con el anuncio del reino, con el anuncio del evangelio. Recordemos esas palabras de Mateo en boca de Jesús: yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Lo que creía este grupo de seguidores de Jesús es que ellos vivían en plenitud la ley mosaica. Por supuesto, esto genera tensión, dificultad, persecución. De hecho, los cristianos son expulsados de las sinagogas en ese momento. Parece que el Evangelio entonces se refiere a este conflicto, y en este conflicto de persecución, de ser echados de estos lugares de culto, Jesús los invita a confiar. Les dice no teman, frente a la situación de conflicto les dice no teman. Entonces, algunos cristianos que quieren reconocer a Jesús son perseguidos. Y en el Evangelio de Mateo vamos a ver cómo, especialmente en este texto que leemos hoy del capítulo 10, a partir del versículo 26, Jesús les dice: Dios se está ocupando de ustedes, no se preocupen, ustedes valen más que los pájaros del cielo. Ustedes tienen contados los cabellos de su cabeza. Podríamos decir que Jesús les dice: podrán matarlos, pero no podrán acabar con su vida. Qué fuerte, ¿no? Podrán matarlos, pero no podrán acabar con su vida. El que no teme, entonces, podríamos decir, es capaz de tener confianza. Sabe de qué lado de la vida está Dios. Y entonces la confianza en este sentido es superación del miedo. No te ahorra la experiencia del miedo, pero sos capaz de sobreponerte al temor. Esto me hace acordar a lo que decía Erik Erikson, ¿no? Un psicólogo
que hablaba del desarrollo psicosocial y decía qué importantes son las etapas de la vida. Él señala especialmente la primera etapa de la vida, donde uno, para ir creciendo y madurando en la vida, tiene que ir superando etapas. Y superar etapas significa poder superar conflictos o crisis, elaborar conflictos o crisis. Y la primera crisis, la primera situación que tiene que elaborar en los 18 primeros meses de vida es la relación entre confianza y desconfianza. ¿En qué sentido? Que cuando un bebé es dado a luz, después de tener 9 meses de gestación en un lugar de cuidado, de ser alimentado, de ser protegido, es lanzado hacia un mundo hostil, podríamos decir. ¿Cómo supera el bebé recién nacido esa situación de miedo inicial? Y bueno, cuando encuentra una experiencia de acogida, de amor, de acompañamiento, de ternura, cuando es alojado en la vida, ese bebé puede dejar la desconfianza inicial de ese mundo hostil y sentir que puede superar ese temor de ser lanzado a la vida porque hay quien lo acompaña con ternura, con afecto, brindándole lo que necesita en cada momento de su vida. La resolución de este conflicto, confianza versus desconfianza, es la esperanza, ¿no? Es decir, la vida tiene la fuerza para ser abrazada, ¿no? Más allá de situaciones que a uno le dan temor, que a uno le generan miedos, uno siente que tiene el recurso necesario para abrazar la vida, para darle batalla a esta vida, ¿no? Se nos van a presentar miedos, pero superando esa situación inicial de desconfianza, vamos a poder desarrollar una actitud de confianza frente a nuestros temores. Sabiendo que es Dios quien nos acompaña, que los demás, tenemos hermanos y hermanas que nos acompañan y que uno puede tener ayuda para superar esta crisis. Me parece interesante pensar esta nota de Erickson para pensar también en estas palabras de Jesús. El miedo, la desconfianza se vence con una experiencia de amor, de acompañamiento, teniendo hermanos y hermanas que nos ayudan a abordar la vida y su conflictividad. Cuando preparaba esta homilía recordaba también que aquellos que nos enseñan a superar los miedos son los mártires. Y recordaba un texto que alguna vez leí de Alfie Kelly, que escribió el 1 de julio de 1976. En ese libro que leía dice así: los palotinos de San Patricio comenzaron a recibir amenazas frente al compromiso de estos religiosos por el esclarecimiento de la desaparición de personas al comienzo de la última dictadura militar en la Argentina. Había tensión, los vigilaban. Había un auto con hombres dentro enfrente de la parroquia, pero jamás para creer que ocurriría lo que pasó. El 1 de julio de 1976, Alfie Kelly escribió en su diario: me di cuenta de la gravedad de la calumnia que está circulando acerca de mí. El peligro en que está mi vida. Por la noche he orado intensamente, más calmo frente a la posibilidad de la muerte. Lloré mucho, pero lloré suplicando al Señor que la gracia que me ha dado para vivir acompañara a aquellos a quienes he tratado de amar. Lloré por tener que dejarlos y pedí por los que me odian. Me di cuenta entre mis lágrimas de que estoy muy apegado a la vida, que seré llamado por el Padre en la hora y modo que Él quiera y no cuando yo u otros lo quieran. La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ex-ESMA, irrumpió en la casa parroquial y asesinó a balazos a 3 sacerdotes y a 2 seminaristas. Estamos a días de recordar ese 4 de julio, el martirio de los palotinos, de esos mártires por la causa de la justicia, por la causa del Evangelio. Que los mártires entonces, que el mártir Jesús, nos enseña a enfrentar nuestros miedos con la confianza en el Dios de la vida. Que así sea.